Sociedad Civil Organizada, doctora María Amparo Cázar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estamos? Saludando otra vez a nuestros amigos de Proyecto Puente. Igualmente, doctora, pues aquí muy interesante, en periodo vacacional, digo, al tiempo, tú sabes lo que significa este tiempo a nivel nacional por la baja actividad, sin embargo, bueno, me refiero oficial, pero la información no para, estamos en una vorágine informativa y este frente interesante, María Amparo, todos sumando fuerzas contra la corrupción ahora. Sumando esfuerzos en un día significativo que fue el día de ayer, porque el día de hoy entra en vigor, o debiera de entrar en vigor en todo con toda su fuerza, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y cuando digo con toda su fuerza, es que deben de estar ya replicados los sistemas estatales de anticorrupción, tal y como lo marca la ley, tal y como lo marcó Luis Alberto hace un año. La ley en el transitorio, en donde se expresó claramente que para el día de hoy todos los estados tendrían que tener ya su ley espejo, de acuerdo, insisto, a lo que marca, a lo que establece la Constitución, y no solo eso, sino también tener nombrados a las piezas, a las distintas piezas que deben de conformar los sistemas estatales. Vemos que esto no ha ocurrido en la gran mayoría de los casos de los estados, que todos tienen, o casi todos tienen, un faltante. Algunos incluso no tienen ni siquiera la ley promulgada. Luis Alberto, no es el caso de Sinaloa, que sí la promulgó. Y también vemos casos pues tristes en donde los nombramientos se han dado como se suelen dar en México, de acuerdo a la voluntad de, bueno... Te escuchamos perfectamente, doctora. Sí, de acuerdo pues a la voluntad de los poderes constituidos. Entonces, pues nuestro llamado y este hashtag Vamos por Más viene de que justamente hace un año logramos recabar las 630,000 firmas de ciudadanos de toda la República para lanzar la Ley 3 de 3, que se convirtió en una de las 7 leyes que conforman todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Y nos damos cuenta de que pues no es suficiente el haber instaurado el Sistema Nacional Anticorrupción, que hay que trabajar para que este funcione tanto en el nivel federal como a nivel de los estados, y que faltan muchas tareas por hacer, tanto en el plano legislativo, Luis Alberto, como en el plano de políticas públicas, como en el plano de nombramientos, de transparencia, de rendición de cuentas. Y pues nos reunimos todo este conjunto de organizaciones académicas de la sociedad civil y empresariales para empujar, para manifestarnos y decir que tenemos una agenda anticorrupción muy nutrida, muy bien sustentada, y que vemos que tenemos que seguir presionando para que el marco normativo, que no terminó con la Ley 3 de 3, siga adelante. Tenemos que revisar el fuero, tenemos que revisar proponer una ley de nombramientos para acabar con las cuotas partidarias o partidistas en los diferentes órganos, ya sea desconcentrados, independientes, autónomos, y que tenemos también que modificar la ley de obra pública, porque no podemos seguir tolerando, no podemos dejar que siga pasando cosas como el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, en donde queda claro todos los hoyos que tiene la ley o la manera en que se entregan las licitaciones. Entonces, bueno, pues hay un conjunto de tareas que no terminaron con la constitución del Sistema Nacional Anticorrupción, y eso es lo que le decimos al gobierno. Estamos aquí para seguir presionando y que la lucha anticorrupción y la lucha contra la impunidad esté como prioridad en la agenda de este año de gobierno que falta, o este año y poco más del gobierno que falta antes de las elecciones, y que los candidatos también, eventuales candidatos, pues vayan empezando a poner en sus programas y estos compromisos con la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, Luis Alberto. Dices, en Sonora se tiene el diagnóstico. En Sonora, sí, me equivoqué hace ratito. Sí, dije, Sinaloa. Perdona a todos los sonorenses. Sí, a ver, eso entonces, en Sonora dices que sí se promulgó aquí, es decir, pasamos la prueba porque todavía hay cuestionamientos al respecto, pero ¿cuál es el diagnóstico para vincularlo?
el diagnóstico de los estados Sí, no, o el de Sonora, me dices, ¿Sonora sí cumplió con todo esto o hay todavía, o es parte de todos estos pendientes que me estás diseccionando? No, Sonora todavía tiene pendientes. Tendríamos que revisar, uno, en qué términos se promulgó la ley. Tenemos que revisar que las sillas, digamos, los cargos que componen al Sistema Nacional Anticorrupción, en donde tienen que estar pues los auditores estatales, donde tiene que estar el Comité de Participación Ciudadana, donde tienen que estar sus fiscales anticorrupción o la nomenclatura que hayan usado ustedes, los tribunales administrativos y la parte judicial, estén todos trabajando ya con un programa, con una política de Estado que, que tiene que ver con la Política Nacional Anticorrupción, pero que tendrá sus peculiaridades en Sonora, dada la situación que viven los sonorenses. Como sabemos, los delitos de corrupción hay, desde luego, los que están en el Código Federal, pero cada uno de los estados, que también debe haber ajustado ya su normatividad, pues tiene que poner atención, tiene que poner énfasis en la problemática que vive cada estado, de tal manera que pues una parte del trabajo periodístico es ver precisamente si en Sonora se cumplieron el conjunto de requisitos, son 6 o 7, para tener bien conformado el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo poner mucha atención en que el Comité de Participación Ciudadana sea realmente tal, porque debe llevar la voz cantante en esta lucha anticorrupción dentro de esta unificación que se hizo de diferentes instancias estatales y la sociedad, en este caso la sonorense. Pues nos toca mucha tarea, yo creo que sí, porque están en la parte final incluso de nombrar al comité y sí ha habido cuestionamientos serios. María Amparo, le daré seguimiento a nivel Sonora. Entonces vemos que nace con mucha debilidad todo esto. María Amparo, me preocupa porque se viene empujando desde la sociedad civil la 3 de 3, como dices, desde el año pasado, bueno, desde las elecciones que hemos logrado, bueno, que han logrado la sociedad, los medios dando eco, por supuesto, pero me preocupan las debilidades por la que atraviesa y el riesgo en que pudiera acabar todo esto, o María Amparo Cázar, presidenta nacional de Mexicanos contra la Corrupción, y que no sirva realmente el combate. Pues tu preocupación tiene fundamento, Luis Alberto, porque si vemos las últimas encuestas resulta que el 64% de los mexicanos pues no cree que vaya a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. No está medido para cada uno de los estados, o no tengo yo conocimiento, pero a nivel nacional es de 64%. Y también está fundamentada tu preocupación de que esto no funcione, pues porque, como me dices, sí, hay en el caso de Sonora, como en muchos otros estados, dudas sobre los procesos que se llevaron a cabo para los nombramientos. Y además la tarea no se acaba o no se agota en esos nombramientos, aunque son fundamentales. Tiene que haber un seguimiento por parte de los medios de que esta política anticorrupción realmente baje a concretarse en políticas públicas que vayan poco a poco pues rebajando estos niveles de impunidad y de corrupción que hay. Y esto no se va a lograr, y me preocupa más en el caso de los estados, en donde de manera pues más acusada que a nivel federal, pues, tenemos muchas veces congresos cooptados, y al tener un congreso cooptado pues también tienes a los órganos de fiscalización estatales cooptados, lo mismo que a los órganos de transparencia. Mira, incluso a nivel nacional, te platico una anécdota, le platico a nuestros amigos sonorenses que la primera votación que hubo en el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue pedir información para que las instancias, las autoridades responsables nos dijeran qué había pasado con este espionaje a periodistas, a académicos, a funcionarios del sector de salud. Pedir únicamente la información, y la votación la perdió Jacqueline Pechard, que es la presidenta nacional del Comité de Participación Ciudadano, la perdió 5-1. Una cosa tan, podríamos decir,
tan natural que se diera, que es pedir información. Hasta el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información aquí en la Ciudad de México, bueno, el nacional, votó en contra. Entonces, pues la tarea no se acaba ni con los nombramientos, aun cuando los hagamos de manera impecable y de acuerdo a las normas de transparencia, sino que va a haber que estar todo el día encima. Es siempre incómodo para el poder, Luis Alberto, que estemos poniendo o que la sociedad tenga los ojos puestos y esté levantando el nivel de exigencia. Así que, bueno, pues la tarea apenas comienza y lo que planteamos ayer con hashtag Vamos por Más es precisamente eso, poner una agenda sobre la mesa y trabajar por ella. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades en esta etapa? ¿Cómo has visto el recibimiento? ¿O todavía no han emitido alguna postura? ¿Es temprano para evaluarlo? ¿Cómo ves? Es temprano todavía. Lo que sí hemos visto es la ausencia de compromiso con ciertas otra vez cuestiones mínimas, y te menciono dos. Hoy todavía no tenemos nombrado un fiscal anticorrupción dentro de la Procuraduría General de la República, y no tenemos tampoco a los magistrados del Tribunal Administrativo, que serán los encargados de revisar y juzgar las faltas administrativas en materia de corrupción. Así que en todos lados se cuecen habas, no nada más en los estados. A nivel nacional, el compromiso de los legisladores creo que se revela muy bien cuando no se han dado a la tarea de nombrar al fiscal y a los magistrados. ¿Hay un tiempo ya perenne o todavía, regresando al periodo, el Poder Legislativo lo haría? Mira, o cómo? El tiempo parece ser que no es una cuestión que les preocupe a los legisladores. Ya ha pasado en otros ámbitos de la vida política nacional y estoy segura que también estatal. Nos quedamos más de 9 meses sin el Consejo General del INE sin que estuviese completo, a pesar de que la ley marca que tienen que estar nombrados en tal fecha, ¿no? Lo mismo pasa con el fiscal anticorrupción. Llevamos más de 3 años de retraso y como no hay una sanción en caso de que no se nombre, pues seguimos sin fiscal anticorrupción. Entonces, de manera tal que pues no tenemos manera de castigar o hacer que cumplan los legisladores con las responsabilidades que ellos mismos se dieron en la ley, porque no es que nadie se las haya impuesto. Ellos dijeron tendrá que estar nombrado el fiscal anticorrupción para tal fecha. Bueno, pues es el momento que de las 32 propuestas que se hicieron para fiscal anticorrupción, los legisladores no han podido nombrarlo. Ya nos anunció el coordinador parlamentario, el presidente del Senado, que no habrá periodo extraordinario, así que tendremos que esperar a mejores tiempos. ¿Sabes qué me gusta de todo esto? La unión que se dio, ver a todas esas organizaciones juntas, verte a ti, ver a tanta gente comprometida y de probidad moral integrando este frente y pidiendo más y estar cuestionando a la autoridad. Va a ser mucha presión. Manténganse así, por favor, María Amparo. Nosotros le daremos seguimiento para que vea el gobierno federal y todos los gobiernos que esto es en serio y que no vamos a dar un paso atrás hasta que se componga la situación de todo el sistema nacional anticorrupción. Así es, y pues decir que no tenemos por qué no somos enemigos del gobierno, y que cualquier sistema nacional anticorrupción necesita sus 3 patas. Si uno revisa las experiencias internacionales exitosas, lo que uno va a ver es que se necesita la conjunción de la sociedad civil, desde luego los medios, el empresariado y el gobierno para tener un sistema de combate a la corrupción y la impunidad exitoso. Totalmente. Manténganse así, María Amparo, y estaremos, por supuesto, siempre al pendiente y contactándolos para ver cómo podemos siempre dar más también desde acá. Agradecemos la difusión que nos está dando Proyecto Puente y pues ponernos las pilas cada uno en su ámbito de acción. Claro que sí, para eso estamos, mi estimada María Amparo Casar, presidenta nacional. Hasta luego, Luis Alberto, saludos. Buenos días, María Amparo Casar, presidenta nacional del Mexicanos contra la Corrupción.